Bueno, el sistema fiscal y en general todo el sistema impositivo español es una especie de jungla indescifrable que se caracterizaría, en mi opinión, por dos cuestiones básicas. Por un lado, la fragmentación de las comunidades autónomas diferentes, diversas y distintas, que tienen una aplicación impositiva diferente cada una de ellas y que tienen además la capacidad de hacerlo a partir de unos mínimos que establece la legislación general. Bueno, pues ahí se pueden cobrar en sucesiones, sociedades, donaciones, una diferente proporción impositiva, ¿no? Yo creo que esto ya de entrada es muy negativo para cualquier tipo de actividad económica. Y luego el absoluto exceso de burocracia, de requerimientos administrativos de todo tipo que disuaden a mucha gente verdaderamente a dedicarse a tener su propia empresa o a emprender un poco, ¿no? O un poco o mucho, pero desde luego en principio tú lo que te planteas es algo pequeño, nadie funda, por decirlo así, un gran negocio, o muy pocos, ¿no? En general se empiezan con negocios pequeños y la gente se encuentra con una verdadera maraña muy difícil de resolver. España es uno de los países, desde luego en el contexto europeo, en que lo pone más difícil. ¿Podemos encontrar algunos países donde es más complicado? Sí, eso siempre sucede. Pero es que esto no era así antes. Antes era relativamente fácil empezar un negocio y hoy es muy complicado. Yo creo que son los dos problemas principales desde ese punto de vista. Hay muchos otros, pero de entrada uno se topa con eso. Me parece una evidencia que hay una intencionalidad política. Franklin Roosevelt decía que ningún político hace un solo movimiento sin que tenga sentido, es decir, sin que deje de buscar algo, ¿no? Y en este caso sucede lo mismo. El Estado heredado en la transición, el Estado franquista era un Estado pequeño, era un Estado básicamente eficaz, pequeño y que tendía a no poner trabas y a ocuparse, digamos, de todo lo que le eran funciones propias, pero entendiendo que su misión era subalterna, que su misión era la de servir a la sociedad, ¿no? Todo eso se transforma a partir de la transición, a partir de la Constitución, donde se consagra el Estado de las Autonomías, que al final ha venido a parar en un Estado casi puramente clientelar y donde asistimos a una especie de interminable fiesta de gasto público para alimentar esa estructura clientelar que a su vez tiene su origen en el sistema partitocrático. En eso es en lo que estamos. Por lo tanto, la disfunción del Estado, la hipertrofia del Estado y esa dedicación del Estado a otros fines que no le deberían ser propios es una consecuencia misma del régimen. Es si se quiere, una disfunción del régimen, pero a la vez está en la propia naturaleza del mismo. El Estado autonómico, en ese sentido, y al margen de otras cuestiones, que también podríamos entrar, pero que no son de esta materia en concreto, es un Estado carísimo, que naturalmente cumple ese fin político clientelar, pero es un Estado carísimo, es un Estado básicamente ineficaz, que difícilmente nadie entendería como un Estado cercano a la persona, y menos en una situación de desarrollo tecnológico como la que tenemos, en donde casi todo lo podemos, o deberíamos poder, mejor dicho, para ajustarme a la realidad, resolverlo con un golpe de tecla desde nuestro ordenador. Entonces da igual donde físicamente se encuentre aquella oficina que nos lo va a resolver. Si está en Gerona o si está en Badajoz, da lo mismo, porque la tecnología lo permite, ¿no? Con lo cual no se justifica realmente todo eso. Además, sin entrar en cuestiones como que el hecho mismo del Estado autonómico ha sido una de las causas del florecimiento de esa corrupción. Una de las causas y desde luego el amparo fundamental. Los mayores casos de corrupción se han dado precisamente en ámbitos autonómicos y por razón de la existencia de ese ámbito autonómico. El Estado, en definitiva, nos cuesta carísimo, es un esencial foco de corrupción y no sirve a la finalidad para la que está previsto y a la que se tiene que dedicar, en definitiva, a servir a la comunidad política, a servir a la comunidad social, a servir a la sociedad. No está realizando esta función. Bueno, yo creo que la realidad es verdaderamente muy otra, ¿no? Claro que hay una parte, por supuesto, no faltaría más, que va a educación, que va a justicia, que va a carreteras, que va a sanidad. Pero lo que estamos viendo es que cada vez dedicamos más dinero a esos objetivos y cada vez, los servicios que nos prestan son peores, y no es catastrofismo, es una realidad. También son peores en función de otros fenómenos, es verdad, pero son peores. De manera que es difícil justificar la dedicación tan masiva de unos impuestos que llegan a ser confiscatorios en muchos casos, literalmente, es difícil de justificar. Aquí el problema está no en el gasto social, que es una labor que tiene que realizar el Estado. Yo creo que, en fin, nadie o casi nadie
está en contra del gasto social, está en contra de la educación pública, está en contra de la sanidad pública, está en contra de la administración de justicia, está en contra de que exista la policía, el ejército, los bomberos, en fin. Pero eso, lógicamente, tiene que justificarse con la eficacia de la gestión. Esto no está sucediendo. Esto está sirviendo a un Estado, como digo, que es puramente o casi puramente clientelar. El problema aquí es el gasto político y son los criterios. Hay una ideologización tal en todo lo público, en el Estado hoy, que es lícito plantearse, puesto que el Estado debería servir al bien público, es lícito, sin embargo, plantearse precisamente la moralidad del pago de impuestos. Porque como el Estado precisamente se dedica a fines de tipo ideológico, yo no quiero que un euro mío vaya a la política trans. Yo no quiero que un euro mío vaya a financiar el aborto, pongamos por caso. Y sin embargo, está sucediendo. Y claro, uno tiene la sensación de si no será lícito sustraer el pago de impuestos en función de esas finalidades ideológicas a las que se destinan. Para carreteras, para hospitales, para jueces, en fin, para la administración de justicia, por supuesto, sin el más mínimo problema. Eso, y justamente eso, es lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, fíjate la mala conciencia que tienen los que lo dirigen, que siempre ponen de excusa para justificar la voracidad de la recaudación, siempre ponen como excusa el que va a carreteras, el que va a justicia o el que va a sanidad o tal. Y la verdad es que, bueno, es difícil de sostener. Además, precisamente quienes más bandera hacen de lo público, si hacemos un escrutinio con los datos en la mano, son justamente quienes más han hecho porque en los sectores que ellos dicen defender se desarrolle lo privado. Nunca ha florecido tanto la sanidad privada como con gobiernos socialistas, nunca ha florecido tanto la educación privada como con gobiernos socialistas. Son precisamente ellos quienes más han hecho para que se desarrollen los negocios privados en esos ámbitos en los que dicen defender lo público. No estoy infiriendo de aquí que tengan una voluntad de hacerlo, simplemente es la consecuencia de la funesta gestión y de la degradación de lo público a manos de la izquierda en general, a manos de las políticas progres, ¿no? La frase en realidad sería: el dinero público es de todos, no es de nadie. En la gestión del dinero público hay que ser absolutamente escrupuloso. Yo soy partidario de que se impongan las penas más severas y más duras para quienes manejan de un modo negligente o moralmente censurable el dinero público. Todo lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos es verdaderamente bochornoso y se salda con unas penas que son ridículas, en mi opinión. Se puede hacer. No hay voluntad de hacerlo, que es otra cosa, pero se puede hacer. Durante siglos en España se llevaba a cabo lo que se llamaba el juicio de residencia. Los cargos públicos y señaladamente los virreyes de América tenían que dar cuenta del estado de sus finanzas y patrimonio cuando entraban a desempeñar el cargo, y cuando salían eran escrutados hasta de forma inconcebible desde el punto de vista de hoy, y eran expuestos públicamente para que pudieran ser acusados por aquellos que habían sido gobernados por ellos, y se les acusaba de todo tipo de cosas y se investigaba. Algunos fueron condenados, y estamos hablando de gente poderosísima, del equivalente al rey al otro lado del océano. Bueno, esto no se hace hoy, no se controla, porque la verdad es que a la hora de la verdad no se controla, y cuando no hay más remedio, salen los casos de corrupción a la luz, etcétera, las penas son ridículas, cuando no hay algún tribunal encargado de absolver a los culpables directamente, ¿no? Tribunales, por otro lado, claramente políticos, de origen mismo político. Eso es lo que tenemos en el manejo del dinero público. Es absolutamente intolerable lo que está pasando, y es una cuestión no solamente económica, es una cuestión fundamentalmente moral. Claro, el impuesto, por ejemplo, de sucesiones, que como digo varía enormemente de unas comunidades a otras, pero el impuesto de sucesiones puede ser evitado por parte del donante si antes de fallecer se produce una donación, pero es que los impuestos de donaciones suelen ser superiores a los impuestos de sucesiones, con lo cual no te escapas. A mí me parece aberrante que lo que un padre le quiera dar a su hijo tenga que ser gravado por el Estado. No tiene sentido. Pero eso parte de una concepción de que somos nosotros los que tenemos que servir al Estado. Y es exactamente al revés. Yo soy partidario del Estado. Yo creo que el Estado al Estado se llega cuando se alcanza un determinado grado civilizatorio. O sea, el Estado es un bien civilizatorio en sí. Sí hay países, sí hay lugares donde no hay Estado.
no los busquemos entre los primeros del mundo, busquémoslos al final de la tabla. En esos países es donde no hay Estado, en el Chad, por poner un ejemplo, ¿no? En Níger, ahí es donde no hay Estado. Y luego hay unos países donde lo único que hay es Estado. Y esos países también hay que buscarlos al final de la tabla, aunque no tan abajo, pero también al final de la tabla. En cambio, si nos vamos arriba, al listado de países del mundo por índice de bienestar, lo que encontramos arriba del todo son países en los cuales el Estado y la sociedad están en equilibrio, donde el Estado sirve a la sociedad, donde el Estado dispone las normas para que la sociedad se pueda desarrollar y garantiza, entre otras cosas, la seguridad jurídica, la seguridad física, dispone esas condiciones para que el juego económico-social se desarrolle, digamos, pues en una situación de justicia genérica, ¿no? Claro, allá donde los impuestos se convierten en confiscatorios, lo que hay al final es una parálisis social. En el mundo, por ejemplo, yo soy autónomo, y en el mundo de los autónomos hay muchas veces que un sinfín de actividades no te merece la pena acometerlas. Hay veces que te llaman de sitios donde te pagan una determinada cantidad, para lo cual tú tienes que declarar una serie de cosas, pagar unos impuestos, etcétera. El mismo hecho de ser autónomo a mucha gente no le merece la pena. Naturalmente eso redunda en la economía sumergida, claro. Lo cual es una barbaridad, que el poder público disuada a las personas a llevar a cabo actividades de tipo económico. Bueno, pues eso está pasando no solo en España, hay que ser justos, no solo en España, pero de forma muy señalada en España, y la situación de los autónomos, por ejemplo, es sangrante, y la situación impositiva también. No puede ser que tú, digamos, en unas cantidades que objetivamente no son tan altas, estés trabajando la mitad del año para que se lo lleve el Hacienda o para que se lo lleve el Estado. Yo soy partidario de que los que más tengan, más paguen, por supuesto, y de que pasado un determinado nivel, desde luego, hay que cotizar un porcentaje significativo de lo que se gana, porque lo estás ganando en función de que el ordenamiento social es uno determinado. Si yo cambio ese ordenamiento social, tus ganancias serían mucho menos, y el poder político podría hacerlo eventualmente, ¿no? Bien, eso está muy bien, pero lo que tú no puedes llegar es a disuadir a la gente a emprender, o disuadir a la gente a llevar a cabo actividades de tipo económico, y no puedes extender tus tentáculos, además con un timbre de amenaza, porque lo hacen así, hasta el último rincón, ¿no? Tratando de fiscalizar cualquier movimiento de tipo económico en la sociedad. Es una locura, y estamos pues ante ante un Estado que tiene una intención, por decirlo así, muy clara. Y la intención no es económica, porque alguien podría decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo un Estado tiene la voluntad, cómo un poder político tiene la voluntad de paralizar la economía de un país? Eso es suicida. Bueno, pues tenemos que ver por qué lo hace, porque desde luego ellos no ignoran lo que hacen, ni las consecuencias de lo que hacen. Entonces, si no lo ignoran, ¿por qué lo hacen? Los motivos son de orden político. Esto no hay justificaciones históricas, ¿no? Son de orden puramente político, son decisiones políticas que se toman persiguiendo una finalidad determinada, como decía al principio. Asentarlo en derechos históricos no tiene mucho sentido, ni mucho ni poco realmente. Es por razones de conveniencia puramente política. A lo que asistimos verdaderamente es a una degradación del Estado. Y, vamos a ver, en estos momentos el Estado, y yo sé que esto puede sonar paradójico y hasta contradictorio con algo que he dicho, pero no es así. Si logro explicarme, hasta el momento el Estado está siendo una víctima, y es la víctima de una casta, de un grupo que lo ha tomado al asalto, de una banda, si se me permite, que lo ha tomado al asalto, no solamente ahora, donde lo estamos viendo todo esto en su versión más grotesca, ¿no? Sino desde hace ya mucho tiempo. No existe la idea del bien público, se ha disuelto. No existe la idea del servicio y el sacrificio de todos aquellos que se dedican a lo público. Existe una concepción absolutamente corrupta, que está ligada a los peores regímenes y está ligada a los peores posicionamientos políticos, bueno, del otro lado del Atlántico, de acuerdo a la cual el Estado es un instrumento que sirve unos fines muy concretos y muy determinados. Hoy las políticas de tipo general no se deciden ya, en el caso español, en Madrid. Hoy las políticas de tipo general se deciden en Bruselas. Madrid solo ejecuta las políticas que Bruselas decide. Y nosotros, en consecuencia, lo que hacemos cada 4 años es elegir a los que van a gestionar
las políticas que otros deciden, pero nosotros no decidimos esas políticas en absoluto, ¿no? De ahí que haya una superposición entre gobiernos de diferente color teóricamente, pero en realidad ejecutan las mismas políticas, con mayor o peor o menor limpieza, pero las mismas políticas. Y eso es naturalmente importante a la hora de explicar ese fenómeno al que estoy aludiendo. El Estado se ha convertido en un instrumento y ha sido puesto al servicio de la consecución de intereses ideológicos que deciden otros. Y por tanto el Estado, desde ese punto de vista, es la primera víctima. Pero además ha caído en nuestros días en manos de una auténtica banda, hay que definirlo así. Yo lo lamento porque ojalá no correspondiera con la realidad, pero en manos de una auténtica banda que solo miran por su interés personal, sin más. Y en consecuencia, mucha gente desarrolla la idea de que todo esto, bueno, restringiéndonos al terreno tributario, todo esto obedece a satisfacer los intereses del Estado. Pero ahí no termina realmente la cadena. No es por iniciativa del Estado, por decirlo así, sino porque el Estado se ha puesto al servicio de los intereses de otros, que deciden lo que es bueno o malo o lo que tenemos que hacer en España. Esa es la cuestión. Es decir, que hemos pasado de una concepción, cuando hablamos de cuestiones como el estatismo, por ejemplo, hemos pasado de una concepción que puede estar ligada a la hipertrofia de los estados en los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, en los años 50, 60 o 70, hemos pasado de eso a la situación actual de los estados. Y hoy los estados, que abarcan más terreno que nunca, seguramente, sin embargo, no lo hacen para cumplir los fines que les son propios, sino que lo hacen para servir programas y agendas que están fuera del ámbito de la soberanía nacional. Por eso digo que el Estado es la primera víctima, es a la vez víctima y verdugo, es el instrumento del que se valen, pero precisamente haber accedido a esa condición es la razón de la que podemos verlo como, bueno, pues un instrumento del que se ha apropiado una verdadera banda de salteadores de caminos. No solo en España, aunque en España de forma particularmente grave, ¿no?, y visible. Claro, vamos a ver, el globalismo es, el mundialismo, el globalismo, es la expresión ideológica de la posmodernidad, ¿no? Es difícil de entender cuál es su naturaleza ideológica última, porque los criterios que manejamos a la hora de definir el globalismo y pues todos los que hemos nacido en una época anterior a la posmodernidad, lógicamente digo, esos conceptos están lastrados por las concepciones de la modernidad. Y entonces tratamos de asemejarlo o de vincularlo al comunismo, al capitalismo, al fascismo, al liberalismo, a lo que sea, ¿no?, a aquellos elementos que conocemos. Pero el globalismo no es nada de eso, el globalismo es otra cosa. Bueno, es algo de eso, pero es fundamentalmente otra cosa. Como digo, es la filosofía y la ideología de la posmodernidad. Si hubiera que resumirlo de alguna manera, y a riesgo de ser un tanto inexacto, pero para que se me entienda, el globalismo es una síntesis de lo peor del capitalismo, del comunismo, del liberalismo y del fascismo. Es una síntesis de eso en su peor vertiente. Sin embargo, sería incorrecto definirlo así, en el fondo. Es como si nos preguntáramos si el globalismo es, no sé, güelfo o gibelino, o carlista o isabelino, ¿no? Bueno, no podemos aplicar criterios que pertenecen a otras categorías al globalismo que es, como digo, pues propio de nuestro tiempo. Y en ese sentido, el planteamiento económico, en la medida en la que lo hay, porque no hay un solo globalismo, pensemos que ahí confluyen muchas corrientes, y que el proyecto que puede tener un personaje como Bill Gates tiene muy poco que ver con el proyecto de George Soros, por ejemplo. George Soros es contrario a la Unión Europea, a lo mejor a alguno esto le sorprende, pero es así. George Soros abomina de China, por ejemplo, mientras que para Bill Gates China es un ejemplo. Digamos que por personalizarlo en unas figuras muy visibles. Entonces no hay un globalismo para empezar. Si tuviéramos que encontrar un elemento común, y creo que es fundamental, no solamente desde el punto de vista ideológico en extenso, sino desde el punto de vista económico más concretamente, si tuviéramos que encontrar un elemento común al globalismo, que es lo que lo define, es una posición neomalthusiana. Es creer que hay demasiada gente en el mundo y que la población ha de ser controlada en el doble sentido en su número y en sus actividades. Y que por tanto tiene que haber una serie de instituciones
que controle la población y que le diga, pues desde lo que tiene que comer, lo que tiene que pensar, cómo se tiene que mover, dónde tiene que vivir y cuántos tienen que ser, ¿no? Naturalmente esto va creando un poder cada vez más asfixiante. Por eso matizaba yo antes lo del Estado, porque el problema para la persona hoy no es el Estado, es el poder con mayúsculas. El Estado es solo un instrumento de ese poder, pero el poder de verdad no reside hoy en el Estado. Superado el marco del Estado-nación, ya no es el Estado el instrumento en el que reside el poder, sino que está en otro lado. Y por cierto, es un poder de características en muchas ocasiones privadas, privadísimas, de señores particulares con sus fundaciones, con sus empresas, con sus multinacionales, que son los que ejercen verdaderamente el poder y son los que han puesto al Estado al servicio de la consecución de sus metas. El resultado es el mismo o peor, porque precisamente es un poder más grande del que ha existido jamás, además auxiliado por el desarrollo tecnológico, lo cual lo hace verdaderamente asfixiante, como ya estamos empezando a padecer aquí. Entonces, el diseño económico, por decirlo así, tiene todo que ver, claro, con la antropología de la que ellos parten, con ese neomalthusianismo. Hay teorías sobre el decrecimiento, que las hemos visto incluso reverberadas en algunos augustos autoridades y magistraturas de nuestro país, teorías sobre el decrecimiento, es decir, que tenemos que vivir peor. Su objetivo es que vivamos peor. Yo sé que esto a la población le cuesta entenderlo, a la gente. Bueno, gente somos todos, que muchas veces decimos la gente, bueno, yo también soy gente. Gente somos todos, pero quiero decir que a la persona a la que estas cosas no les ocupan, a la que estas cuestiones no les preocupan particularmente, deben saberlo que hay un proyecto de decrecimiento y que con matices, y aunque se corrija, porque se corre el riesgo de una desafección pública y demás, pero es el proyecto en el que estamos. Mira, la clase media en España desde la crisis de 2008 hasta hoy ha perdido un 13% de poder adquisitivo y es una valoración, vamos a decir, conservadora. Si vamos, por ejemplo, a los productos de primera necesidad, es mayor todavía. Es el mismo porcentaje que ha perdido la clase trabajadora. En cambio, las rentas más altas, su pérdida ha sido la de la mitad que las clases medias o las clases trabajadoras. Esa es la realidad. Están trabajando para una élite, porque el mundo del futuro, también desde el punto de vista económico, es un mundo dirigido por una élite con absoluto desprecio de sus propios pueblos. Y eso es fundamental para entenderlo. Lo que se ha producido es una absoluta desvinculación de esas élites de sus pueblos. En consecuencia, la situación económica, con toda probabilidad, va a ser cada vez peor. Esto nos conduciría a un panorama de tensión social permanente e incluso que se incrementase. Bien, ¿va a suceder? No puede saberse, lógicamente, pero están disponiendo ya los mecanismos para que no ocurra. Y una de esas, uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la renta básica. Que yo no soy contrario a la renta básica, yo creo que las sociedades occidentales hoy deben garantizar unos mínimos a todas las personas. No puedes permitir que una persona muera en la calle como si fuera un animal, en fin, ese tipo de cosas. Pero no hasta el punto de que desincentive, y ese creo que es el peligro, desincentive la actividad de la gente. Si pongamos un caso, ¿no? Porque esto va ligado a la precarización de la sociedad, en general y concretamente en el tema económico. Si tú recibes una renta de 700 euros, por ejemplo, y la actividad económica a la que puedes acceder te retribuye con un salario de 900, probablemente esos 200 euros no supongan la motivación suficiente como para que tú dejes de percibir la renta y te dediques a alguna actividad. Entonces, todo este tipo de cosas hay que medirlas. No se puede funcionar con ese tipo de diseño, diciendo, bueno, pues aquí vamos a subvencionar a todo el mundo que quiera ser subvencionado. No, una cosa es la política social, y yo soy absolutamente partidario de la política social, que además debe tender siempre al bien común y a atender a todos nuestros compatriotas, eso es lo primero, pero a partir de ahí debe ser lo suficientemente inteligente como para no desmotivar la actividad económica. Como decía antes, si quienes han diseñado esto y quienes lo ejecutan tienen perfecta conciencia de que lo que se está produciendo es justamente eso, ¿por qué lo hacen?
porque persiguen una finalidad, evidentemente. Y luego hay otras cuestiones, como a la que te referías, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que lógicamente redunda en el mismo sentido. Todo el proceso de tecnificación social, en lo que se ha traducido con el paso del tiempo, es que donde antes trabajaban 20, pasaron a trabajar 13, después de esos 13 pasaron a ser 7, de 7, 4 y de 4, 1. Y probablemente, pues esto es probablemente no, seguro esto es un paso más en esa línea, digamos, de prescindir de la mano de obra. Bien cierto es que, a su vez, también eso ha generado otros puestos de trabajo. Me estoy refiriendo al impacto de la tecnología en un sector concreto, pero no podemos perder de vista que, a su vez, la fabricación de ese elemento que permite prescindir de 14 personas requiere también la asistencia laboral de otras muchas personas a las que hay que formar. Y ese es el problema, a las que hay que formar. Creemos que España hoy es verdaderamente un país en el cual se está formando gente y se está verdaderamente mejorando la capacidad profesional de quienes nos atienden. Todos sabemos que se está produciendo una migración hacia afuera de españoles, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras. Los mejores formados se van y, en cambio, me temo que no estamos importando gente del mismo nivel que la que exportamos. La consecuencia, el saldo neto es abiertamente desfavorable para nuestra sociedad. Bueno, yo creo que se puede. Yo creo que todo intento de conseguirlo parte de una voluntad política. Y en mi opinión, ese es el problema nuclear de todo esto. Había objetivos inalcanzables desde el punto de vista político-económico que se han conseguido, y se han conseguido porque había una voluntad política. Si no existe eso, lógicamente, difícilmente. Tenemos que recuperar, y para mí es esencial, tenemos que recuperar el sentido de soberanía nacional, de nuestra capacidad de decidir, porque hoy existen, y es innegable, multinacionales y empresas, Big Tech, etcétera, que tienen una capacidad, porque nosotros se la hemos entregado, de decidir sobre nuestras vidas y, en consecuencia, sobre nuestra identidad y nuestra libertad. Y tiene una capacidad verdaderamente asustante. Ese es el poder con mayúsculas, ¿no? Creo que de la recuperación de esa identidad es de donde se sigue la recuperación de nuestra libertad. Y eso es lo que podemos hacer. Nadie es libre en el seno de una sociedad que no lo sea. Es imposible. Y tenemos que tender, por tanto, a salvaguardar esas dos cosas. El ciudadano de a pie, pues, tiene que tomar las decisiones como se dice ahora, que le empoderen, ¿no? Es decir, que le hagan soberano en el marco de esa sociedad soberana en términos generales. Yo creo que en esta cuestión, como en muchas otras, no vamos a conseguir gran cosa si no se produce una, bueno, llamémosle así, una revolución moral. Es decir, si no volvemos otra vez a recuperar lo que verdaderamente somos, y por tanto esa identidad a la que apelaba yo. Una serie de criterios que son básicos, sencillamente básicos, y que se han perdido. Y en ese sentido, pues hay que actuar sobre un sinfín de esferas. Desde luego, desde la esfera familiar, porque no podemos negar las políticas antifamiliares que se han venido desarrollando en las últimas décadas, y además proclamadamente antifamiliares. Por ejemplo, las políticas en favor de la vida, las políticas educativas son fundamentales. Ten en cuenta que, por ejemplo, uno de los modos en los que hemos perdido, o en el que hemos perdido las raíces y nuestra identidad, es que prácticamente ya no se estudia, y desde luego no de forma obligatoria, en los colegios, en el bachillerato, en la ESO, no se estudian las lenguas clásicas, por ejemplo. ¿Cómo nos vamos a sentir atados o vinculados, mejor dicho, a un pasado cuando ese pasado se nos ha borrado absolutamente a través de la perversión de la historia a la que asistimos, y cuando cuestiones como el arte o como las lenguas clásicas, como digo, y la cultura clásica, bueno, pues tú puedes pasar todo un proceso educativo de 20 años o 25 años y no saber una palabra no digo ya de griego, pero bueno, de latín o prácticamente de arte barroco, ¿no? Así nos han ido, pues precisamente, robando lo que somos. Entonces deberíamos emprender, y yo creo que en parte en Occidente está sucediendo, una refundación moral. Volver a distinguir lo que es lo bueno de lo malo, tener claro que existe el bien y el mal, y en consecuencia ordenar la sociedad hacia los fines que le son propios y que son buenos.
sabiendo que la naturaleza humana es la que es y que ya de por sí el ser humano pues tiene esa tendencia también hacia el mal, ¿no? Pero hay que favorecer todo lo bueno, y creo que lo que se ha perdido y lo que justifica, pues en el sentido de explica todo lo malo que nos está pasando, es precisamente esa indiferencia ante el mal a la que asistimos hoy. Hay que reordenarlo todo de nuevo, y a mí desde luego no me da ningún miedo hablar de revolución y hablar de que hay que cambiarlo casi todo para volver a lo que hemos sido, ¿no? Y esa es la gran tarea de verdad de la generación que está por venir, esa revolución moral que afectará a todas las esferas, a la económica, a la política, a la social, a la cultural, pero que tiene que partir de una profunda convicción moral. A la posmodernidad es difícil que le pueda seguir algo más disolvente. Estamos en un estado de nihilismo ya casi imposible de rebasar, y por tanto creo que la población occidental, en la medida, y yo soy optimista al respecto, pero en fin, en la medida en la que sobrevivamos, creo que tiene que refundar todo esto, recuperando las raíces y mirando hacia atrás. Y solo se puede hacer, insisto, a través de una revolución moral de un calado muy hondo. No tenemos que descubrir nada, tenemos que redescubrir.